Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema confianza y fortaleza. Confianza se define como esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Realmente la confianza forma parte de los valores y virtudes que debieran poseer las personas. Toda persona de bien es una persona de confianza, pero toda persona que sirve al mal, que sirve a las tinieblas, es una persona desconfiable, una persona a quien no se le confía absolutamente nada. Pero que Dios nos ayude a ser personas confiables, a ser personas que lo que pongan en nuestras manos, que lo que nos confíen, nosotros podamos responder por eso, ser responsables, ser leales, ser fieles a Dios y a su palabra, ser fieles a Dios y a aquellos que han confiado en nosotros. La palabra fortaleza prácticamente se desprende de esta palabra confianza, espiritualmente hablando. La capacidad de una cosa o persona para sostener, soportar o resistir algo. Ninguna fortaleza, espiritualmente hablando, puede venir de otra parte, sino de la confianza que yo y cualquier persona que sirve a Dios pueda tener de esta palabra bendita. De ahí emana mi fortaleza. No puede haber alguien fortalecido dentro del cristianismo si no es a través de esta fuente poderosa que es la palabra de Dios. Porque Dios es mi fortaleza. Él es mi amparo. Él es mi fuerza. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Esa es la fuerza cuando confiamos nosotros en esta palabra bendita. El Señor le habla al pueblo de Israel a través del profeta Isaías y les dice: así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. Note esta primera frase. El descanso es algo que el alma necesita. Es una fuerza que debe ser espiritual. La carne se cansa. A la verdad, el Señor dijo a sus discípulos: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El capítulo 40 de este libro del profeta Isaías habla que los jóvenes se fatigan, se cansan, flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, es decir, los que tienen confianza, porque usted no va a esperar en alguien que no confía.
no va a esperar en alguien que le tiene desconfianza. Lo que va a hacer es que se ponga a la defensiva cada vez que lo mire, lo vea o lo encuentre en cualquier parte del mundo, de la tierra donde esté. Va a sentir esa persona de la cual usted desconfía como una amenaza. Pero todo lo contrario cuando hablamos del Señor, porque la palabra dice claramente que Él es mi fuerza, que Él es mi fortaleza y Él es mi descanso, el descanso de mi alma, el descanso de mi espíritu, emanan y dependen de Dios. Y aquí habla de un descanso de quietud. Y no estamos hablando de pereza, de soñolencia, de andar sencillamente tirado en una cama o en un rincón. No, aquí habla de un descanso espiritual, de un reposo espiritual. Y en ese descanso, en esa confianza absoluta en Dios y su palabra, entonces podemos ser salvos. ¿Por qué razón? Porque le dejamos la carga, el problema, la necesidad, la enfermedad, inclusive cualquier cosa que nos atañe, que nos golpea, que la vemos como una amenaza en la tierra para nosotros. Descansamos en el Señor y entregamos a Él nuestra carga, y entonces Él va a actuar. Y por eso en ese descanso, en ese reposo, es nuestra salvación, porque el Señor va a actuar. Y también dice en quietud y en confianza. Cuando una persona tiene confianza de lo que está haciendo, o confianza de una persona, actúa en quietud, está confiando en esa persona. Aquí directamente nosotros entendemos que el Señor quiere que tengamos quietud. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, vuestras oraciones delante de Dios. Él no quiere a un hijo, a un cristiano desesperado, loco. El Señor no tiene locos, tiene gente cuerda. La gente que reposa en Él, que descansa en Él, la gente que ha confiado en su palabra, es gente de quietud, gente de estabilidad, gente que tiene peso espiritual, que no lo desubica cualquier cosa, cualquier mala noticia, cualquier situación, no lo desubica, porque tiene quietud en el corazón, en el alma, en el espíritu. En esa quietud y confianza será vuestra fortaleza. Ahí estriba lo que yo soy, la estructura de mi vida. No depende de mis conocimientos, ni depende de lo que posea alrededor mío en ningún momento. El reino de Dios no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Nadie, la bendición de Dios, la presencia de Dios, la fortaleza de Dios, no dependen de otras cosas humanas, físicas. Dependen del poder que el Señor haya logrado penetrar en el alma, en el espíritu
en la mente de una persona. Y entonces, de esa quietud y esa confianza, depende, emana la fortaleza. Alabado sea el Señor. En cuanto a lo espiritual, la fortaleza de mi vida depende de la confianza que yo tenga o cualquier otra persona tenga de la palabra de Dios. Ahí se concentra la confianza y la fortaleza. Si yo confío en esa palabra, no me voy a desanimar por cualquier cosa. No voy a pretender dejar el camino de Dios para servir al mundo pensando que Dios no me pudo ayudar. De esa fuerza, de esa fortaleza producida por la confianza en la palabra, en lo que la boca de Dios ha dicho, es que venimos nosotros a hacernos fuertes. La palabra dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es paradójico, pero así es. Cuando el hombre debilita su vida, no cree en su poder, en su fuerza, en sus habilidades para escapar, para hacer, para ir y venir, sino que confía en el poder de Dios, entonces esa parte humana está debilitada. Pero entonces es cuando una persona que sirve a Dios es fuerte, porque la fuerza de Dios se activa. Cuando el hombre dice que todo lo puede, que todo lo es capaz de hacer por su propia fuerza, por el dinero que tiene, por las posesiones que tiene, por la apariencia que tiene, entonces el Señor quita su mano porque no necesita, según esa persona, la intervención de Dios. De hecho, que en muchos casos, cuando se ha estado hablando la palabra de Dios en las calles, predicándole a la gente, hay quienes manifiestan verbalmente su actitud, lo que tienen por dentro, y dicen: realmente yo no necesito de Dios. Tengo dinero, tengo amigos, tengo de todo, no necesito de Dios. Qué triste y qué desgracia, porque el hombre es un mortal, es un pedazo de barro caminando. El hombre es limitado en todos los aspectos, su mente limitada, su sabiduría, sus alcances, sus logros están limitados. Pero el Dios a quien yo le sirvo y el Dios que yo le estoy predicando es un Dios ilimitado, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, poderoso, el Dios inmutable, que nunca cambia, el Dios que nunca ha sido ni será vencido. Él es el vencedor, Él venció para vencer. Nunca nadie podrá enfrentarse y pretender vencerlo. Si yo sé esto y creo en esa palabra y tengo esa palabra metida en el corazón, nadie me va a desestabilizar en esta tierra, porque mi confianza está puesta en Él. Y la palabra dice en Mateo capítulo 4, verso 4, dice claro: Él respondió y dijo:
escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí es donde mi confianza en esa palabra bendita del Dios Altísimo produce la fortaleza como resultados de la confianza, y la fortaleza es la que me va a sostener, la que me va a levantar, la que me va a dar la fuerza para enfrentarme al enemigo en cualquier momento. Esa fortaleza que produce la confianza en la palabra de Dios. Dice el primer libro de los Reyes, el capítulo 8, verso 56, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Y el verso 57 dice: y esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampares ni nos deje. El testimonio de Abraham, de la vida que vivió, el testimonio de Moisés, el testimonio de guerreros como Josué, como Caleb, como otros, son la fortaleza de mi vida, porque estoy leyendo y estoy sabiendo cómo Dios los sostuvo, cómo Dios peleó por ellos, cómo Dios los defendió. Pero yo debo probar también. Y cuando he probado que el Dios Altísimo ha salido en defensa de mi vida, ha salido en defensa de mi salud, ha salido en defensa de las cosas que Él ha puesto en mis manos, ha salido en defensa del ministerio que Él me ha dado, ha salido en defensa de mi vida espiritual, que he visto cómo las fuerzas del mal han tenido que retroceder, han tenido que huir. Entonces esta palabra se va conjugando y se va entrelazando. El testimonio de los antepasados, bíblicamente hablando, y el testimonio del presente hacen una fortaleza poderosa, porque entendemos que no somos solos, que no somos dos o tres, que han pasado miles de años y la palabra que Dios ha hablado nunca faltó. Y eso indiscutiblemente trae la fortaleza, la confianza a la vida, porque también dice la palabra a través del profeta Samuel, en el capítulo 3, versículo 19 del primer libro del profeta Samuel, dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. El verso 20 dice: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Si yo tengo ese testimonio, si yo lo sé, ese testimonio se traspasa para este tiempo, miles de años adelante, en la época, en la era que nos ha tocado vivir. Esa palabra permanece
por siempre. Muchas cosas van a terminar. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Si yo la creo, tengo que probar. Y eso es importante, hermano y hermana, que usted pruebe realmente el poder de Dios. Que usted experimente, que busque la manera en que Dios pueda hacer un milagro, un portento a través de su vida. Que Dios lo defienda, que Dios le dé la victoria que usted está esperando, que Dios haga el milagro que nunca se imaginó que pudiera hacer. Cuando eso ocurre, entonces usted entrelaza esta palabra y dice, realmente ese Dios a quien yo le sirvo, es el mismo, como dice Hebreos 13:8, de ayer, de hoy y por los siglos. No ha cambiado. Entonces eso produce en mi vida una confianza absoluta en su palabra. Y como resultado de esa confianza es mi fuerza, es mi fortaleza. Y nadie me va a encontrar en un rincón deprimido, derrotado, porque si esa fortaleza está en mí a través de la confianza en la palabra, nunca seré vencido, nunca seré derrotado, nunca seré tirado en el camino. Siempre habrá una fuerza que me sostendrá hasta el último día de mi vida. Y esa experiencia debe ser distribuida en la vida de cada persona que sirve a Dios. No podemos servir o vivir simplemente de experiencias ajenas. Usted, si ha experimentado el poder de Dios, tiene un testimonio claro de lo que Dios puede hacer. Todas estas escrituras confirman la confiabilidad y la inmutabilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan pura y limpia que dice el Salmo número 12, verso 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Si le queda alguna duda que la palabra de Dios no es limpia, usted lea esta palabra. Busque la experiencia. ¿Limpia de qué? Limpia de contaminación, de envidia, de mentira. La palabra del hombre, de un ser humano, y especialmente el que no sirve a Dios, como ya dijimos, no es confiable. No se sabe cuándo está hablando verdad o cuándo está engañando, cuándo está hablando mentira de su propio corazón. Un verdadero cristiano no debe hablar mentiras. Ninguna palabra corrompida debe salir de su boca, sino la que sea útil para la necesaria edificación de los oyentes. Quiere decir que lo que habla es verdad. Eso es el hombre. Pero la boca de Dios nunca mintió, ni mentirá. Y su palabra es limpia, porque no tiene ningún contagio absoluto de nada. Es pureza, es limpieza. Él no necesita mentirle a nadie. No conoce la mentira. El profeta dijo, no hubo engaño en su boca. Y así es
la palabra, lo que dice, si yo lo creo, se va a hacer una realidad en mi ser, porque va a ser una fuerza ininterrumpida, una fuerza que nadie podrá contra esa fuerza que hay dentro de su ser. Una fuerza que va a diferenciarse entre los demás que no la tienen. Es una fuerza poderosa, producida por la fe en la palabra, por la confianza en la palabra de ese Dios vivo. Y esas palabras, repitiendo lo que dice este verso, son limpias como plata refinada en horno de tierra y purificada 7 veces. Es una comparación demasiado amplia para entender que cuando se quiere purificar la plata genuina, se mete en el horno, así como ocurre con el oro, pero estamos hablando de la plata. Se purifica, pero acá habla de ser purificada la palabra en un horno 7 veces. Pasó la primera, la segunda, la quinta, la sexta y la 7ª vez de purificación en un horno. Y esa plata salió pura. La palabra de Dios no tiene componendas, ni tiene impurezas. Ha sido purificada y producida por el corazón y la boca de un Dios altísimo, soberano, poderoso, inmutable. Bendito sea su nombre por siempre. Dice el escritor a los hebreos, hablando de este Dios y de su palabra bendita, el capítulo 6, versículo 13, dice: porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por ningún otro mayor, juró por sí mismo,